Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Se ha dicho. Hernanda Rondón, gracias, feliz tarde. Feliz tarde, como siempre, bienvenidos. El agradecimiento de todo mi equipo técnico, de mi equipo de producción, de los policiadichos míos. Gracias por estar allí, pero sobre todo gracias por ese cariño tan maravilloso que ustedes nos muestran cuando se consiguen a cualquiera que forma parte de mi equipo. Debo insistir en ese agradecimiento porque nos hace muy felices, pero al mismo tiempo nos compromete inmensamente. Inclusive cuando los muchachos van por allí, cualquier personal de Televen o los que llevan la camisa de identificación de Se ha dicho, o ven a los policiadichos, me ven a mí, preguntan hasta por Alexis, por los camarógrafos, por el equipo, nos saludan con tanto cariño, con tanto respeto y consideración que quiero que sepan que de todo corazón es bilateral, como deben ser todos los contratos, es igual de acá hacia allá, porque nos comprometemos con sus casos, tratamos de llegar hasta donde podemos como mediadores, como orientadores, tratamos efectivamente de educar, de darle herramientas a ustedes para que puedan resolver sus conflictos, para que no se dejen engañar, para que salgamos a veces del rol de víctima y nos pongamos en la defensa de nuestros derechos, en definitiva, construir ciudadanía, que es algo tan importante, desde los más chiquititos que nos ven hasta los señores de 100 años que están allí conectados con Se ha dicho. Gracias por eso y que Dios se los retribuya a todos en bendiciones. Señor director, a trabajar Se ha dicho. Doctora Mónica, nunca pensé que esa señora fuera tan abusadora. Doctora Mónica, necesitamos que nos saque esta señora como sea. Bien, por acá está Carmen Reges, ¿es el apellido? Reges. Y Otilia Zambrano. Buenas tardes para las dos, doctora. Carmen y Otilia. ¿Qué sucede, Carmen? Cuénteme usted por qué está por acá. Bueno, el caso es que tenemos una trabajadora residencial que tiene 3 años en el centro residencial y no cumple con sus labores justo desde hace 3 años, porque ella está contratada desde el año 2011. Que entró, o sea, en mi segunda gestión yo la dejé como trabajadora del edificio. ¿Usted es la presidenta del condominio? Sí. ¿Y usted vive en el mismo condominio? Sí. Ajá. ¿Y que la dejó cuando usted dice que yo la dejó, es que quedó O sea, fija? saliendo yo de mi primera gestión, le dejé pues a una conserje. Le hice un pequeño contrato, todo lo de rigor, ¿verdad? Luego entró el otro presidente que era un caballero. Ella se aprovechó de que era hombre, pues, y de allí en adelante no cumplía sus labores, no hacía nada y se limitó después a amenazarnos de que ella quería la vivienda y quería dinero, que ella quería quedarse en esa vivienda. Entiendo entonces, según lo que me está diciendo Carmen, que ella era trabajadora residencial, pero no tenía o no pernoctaba en el edificio. Sí, empezó muy bien, pero ya a los pocos meses empezó a fallar, ya no quería hacer la limpieza. Pero sí vivía allí, sí, en el ella espacio para la allí, trabajadora residencial. todavía está allí, Okay. pero no cumple sus funciones. Tenemos que llamar a personas de afuera para que hagan las labores de limpieza, tanto del edificio, fuera y dentro. Y bueno, la señora continuamente nos amenazaba, dijo que no podía trabajar más porque no podía tratar con detergentes, con olores fuertes. Bueno, en vista de eso, como ella tiene un seguro social hasta la fecha que no se ha sacado, ella le dijimos, bueno, en vista de que tú estás asegurada, tráenos La constancia, la claro. justificación del seguro social para saber hasta dónde podemos negociar, pues, para liquidarte. Si no puedes, Claro, ya que si no aquí puede lo trabajar, que se trata es con Pinexo y Ace, jabón, todas esas cosas. Entonces ella dijo, no, yo las voy a tener a fuerza de reposos chimbos y me voy a quedar en la vivienda. y les presentó reposos. Presentó un reposo del Seguro Social Préstame, normalito Rondón. de 3 días. Sí, ese es el juego, ¿no? Deme la carpeta. Juegan Ajá, con 3 sí, ahí días. hay varios documentos. Juegan con 3 días para no llegar a los 5, Exacto. para no tener que llegar al Seguro Social, se consiguen documentación de cualquier médico, si es que son médicos. Sí, eso hay que aclararlo, que los profesionales de la medicina no se deben prestar para eso, porque eso es delito.
etcétera, ¿no? Bueno. Esto es lo que ustedes empezaron, supongo, con el procedimiento para poder realizar el yo despido. desglosé porque tenemos 2 expedientes allí full de papeles, Sí, donde claro. están los récipes médicos que ella nos mostraba como reposo. Hay una comunicación allí de la administradora que nos representa, pues. Ok, está bien esto porque ustedes de alguna manera han ido configurando un expediente Claro, de no, una sí. manera acertada. Exacto, le hemos estado haciendo seguimiento, más que todo en lo que es cuestión de trabajo. Sí, porque veo acá que le calificaron una falta, que la han Exacto. amonestado, o sea, ustedes han hecho su expediente. Exacto, le hemos ¿Dónde hecho- consideran ustedes que está la traba? Porque yo veo acá 2014, esta definitivamente fue la última para que conteste, porque ustedes efectivamente están haciendo lo que tienen que Sí. hacer. Sí. Ella se metió una primera calificación, no fue admitida por errores de imprenta, se volvió a pedir otra y en esa es que hemos tardado ya como un año, que ahora fue que la admitieron a comienzos a mitad de año. Sí, han estado, y ciertamente el proceso de las calificaciones ha estado un poco, Sí, lento. yo no sé si lento o engorroso o muy burocrático, porque lógicamente, sin duda, la ley tiene una visible tendencia a favorecer la estabilidad del trabajador. Recuerden que además hablamos de una trabajadora residencial que tiene una ley particular que trata el tema de los trabajadores residenciales, que no tiene reglamento, porque quedó pendiente el reglamento para regular los aspectos de la ley que están en el aire, como es lo que les está pasando a ustedes. Exacto. Hay aspectos donde la trabajadora residencial o el trabajador residencial dice, yo no voy a hacer esto, y no lo hace porque dice, eso no está en mis funciones, porque no hay una reglamentación. Pero lo más preocupante de esto, y creo que siento y percibo que es lo que quizá les puede preocupar más a ustedes, es lógicamente la ocupación de la vivienda. Exactamente. Que eso va a ser, y se los digo desde ya, la tarea más difícil en este momento, porque si bien voy a revisar ahora en el receso un poco lo que han hecho hasta ahora, el tema aquí más complicado no es solo ya estar montados en la casi ya calificación del despido, porque lo han hecho bien y eso hay que valorarlo, porque hay gente que no lo hace bien. Sí. Lo hacen de palabra, no configuran las faltas, no avisan a la inspectoría y ahí se estropea el procedimiento. Pero el tema de la vivienda es delicado. Vamos a explicar por qué mientras yo reviso esto al regreso del receso. Y por favor, está pendiente toda una regulación sobre el tema de los trabajadores residenciales. Que en paz descanse el doctor Freddy Rodríguez, que era nuestro coordinador de abogados solidarios, era un experto en el tema de la ley de las trabajadoras y los trabajadores residenciales y quedó eso un poco en el aire y ahora lo estamos retomando con énfasis en la necesidad, por favor, de que tanto el legislador como las autoridades administrativas tomen decisiones que eviten que tanto las juntas de condominio como los trabajadores estén en esta disputa constante por cosas que no están legalmente claras. Vamos al receso y seguimos tratando el tema. Imagínense, estoy hablando en la fiesta de la trabajadora Sí. residencial. Menos mal que yo no estaba en la fiesta. Ajá, Porque seguro me preguntaba, sí, porque me pasa. sí. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Por acá están Carmen Regés y Otilia Zambrano. Para que no quede duda, ustedes ambas pertenecen a la Junta de Condominio. Ustedes me trajeron acá sus cargos. Otilia, la llevas la más difícil porque eres la tesorera. Ay, sí. Creo que eso sería el último cargo que uno aceptaría en este momento en un condominio. Pero bueno, me llama la atención, todas son mujeres en la Junta de Condominio. Todas. Somos la presidenta, tesorera. Ya veo, secretaria, primera vocal y Vocal. segunda vocal, puras mujeres. Porque los hombres les da miedo asumir. Bueno, este vive en los teques, en San Antonio, ¿sí? ¿no? Posible Deberían candidato. incorporarlo. Pero sí veo que de alguna manera han tratado de llevar esto en los términos legales que son adecuados, que lógicamente hubo algunos errores en la fundamentación inicial de las cosas y por eso Sí, quizá echaron para atrás las primeras calificaciones de despido, porque lógicamente el tema de la indefinición de las funciones de los trabajadores residenciales es inclusive de origen legal. Ustedes saben que cuando justo en el 2011 se aprobó la ley,
sobre la dignificación de los trabajadores residenciales, que fue a través de un decreto ley, quedaron muchas cosas en blanco, porque antes lo que se llamaban los conserjes, uno usaba el conserje para todo. Sí, para todo. Ábreme la puerta, busca el agua, venirme, ay, búscame un puesto, y todo el día tocándole el timbre al conserje. Eso cambió, pero lamentablemente quedó muy en el aire. Y eso es lo que realmente puede estar sucediendo en ese caso. Me interesa saber cuáles son esas faltas que ustedes configuraron en el trabajo de esa trabajadora residencial. Bueno, el negarse a realizar las actividades para las cuales se contrató. El edificio duró como un año que ella no lo quería limpiar porque alegaba de que no tenía materiales y sí se le compraban los materiales. Y estaba una contaminación tremenda en el edificio. Por esa situación fue que nosotras nos abocamos a meternos en a tomar la Junta de Condominio. Yo veo acá un cronograma que quería preguntarle sobre eso, ¿no? Supongo que en el desarrollo de la ley ustedes colocaron un cronograma de actividades o de funciones específicas. Eso está muy bien, porque le dieron a ella una pauta. Y esto es muy inteligente. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces no hay un cronograma de trabajo. Y al no existir cronograma de trabajo, ¿cómo dices tú que ella no hizo sus funciones? Y esto lo ayuda, porque si el miércoles ella le tocaba recolectar y limpiar los desechos del cuarto de basura del edificio, de las áreas comunes, y no lo hizo, ya tú puedes configurarle la falta. Sí. ¿Cuántos pisos tiene el edificio? 18. ¿Es una sola torre? Sí, es una sola torre. ¿Ella tiene auxiliar de limpieza o no lo tiene? En el momento no lo tenía. Okay. Por eso nosotros tratamos de conciliar con ella para buscarle ayuda. Dijimos, bueno, hay mucho trabajo, ella se queja que es mucho trabajo, bueno, vamos a ayudarla. En lo más pesado le buscamos ayuda, pero ella nada de eso aceptó, porque ella definitivamente dijo desde un comienzo, no quiero trabajar porque me están explotando, siendo que el edificio estaba sucio, ella no realizaba las actividades. Bueno, hasta moscas habían allí, que nunca se había visto eso, y putrefacto, eso era horroroso. Cuando ella la contratan en el 2011, me dicen ustedes, ¿qué fecha exacta fue? El 9 del 2 de febrero. De febrero. Y ahí mismo las agarró la ley, porque la ley se publicó, el decreto de ley se publicó en mayo. Sí, fue casi. Y ahí empezó la complicación de todo esto, y yo lo entiendo, porque no son solo ustedes las que están en este conflicto. Inclusive esto ha traído tantos problemas que la gente no quiere contratar trabajadores residenciales. Exacto. Ya por ley se determinó que no pueden contratar tercerías de empresas que hagan limpieza, porque ya la Inspectoría del Trabajo y el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Social ha dicho, usted puede traer aquí una empresa, igualito ese señor es trabajador residencial. Exacto. Aunque no le dé la vivienda. Muchos condominios han eliminado el área de vivienda y la han convertido en área común, eso tampoco está permitido por ley, y lógico, se va enredando por eso. Si ustedes le pagan a una señora que no hace su trabajo, ¿cómo hacen ustedes? Sí, bueno, hemos estado contratando personal desde entonces. Ahorita tenemos un joven que en verdad, bueno, ese está peor que ella, pues se come en el piso, ahí mismo en el área de la basura, su desayuno, no es justo, pues mientras la conserje o la trabajadora está ocupando el espacio donde él se puede asear, comer su desayunito. ¿Con qué carácter está ese chico allí? ¿Cómo lo han incorporado a la jornada de trabajo? Bueno, se fue... ¿Tiene un contrato? ¿Cómo es? No. Fue hablado, yo hablé con una amiga, eso fue en una fiesta aquí en Caracas. Entonces yo comenté que teníamos ese problema. Imagínese usted hablando en la fiesta de la trabajadora de residencia. Menos mal que yo no estaba en la fiesta. Ajá, porque seguro me preguntaba, porque me pasa. No sé si fuera ginecóloga que pudiese suceder, pero bueno, ajá. Resulta que la muchacha que me recomendó a una pareja de ella, por casualidad era más que todo familia, y eso, tú conoces a alguien que me pueda servir para hacer la limpieza de un edificio, más o menos le expliqué. Y ella me recomendó a su expareja, un joven. El muchacho, buenísimo, empezó con nosotros y eso, pero como viven un poco lejos, en Sabaneta. ¿Y tienen contrato con él? No. Simplemente hablamos aquí, y le ofrecimos y le damos bonificación. Fíjense algo que hay que tener mucho cuidado, y se los voy a dar como recomendación a ustedes y a todas las personas que trabajan en una labor tan difícil como la Junta de Condominio, porque de verdad esto hay que tener mérito, porque yo supongo que usted tiene su vida particular y usted tiene su vida particular, y esto es un trabajo adicional, cero beneficioso, cero.
Yo no conozco a nadie que hable bien de la Junta de Edificios de su... No, siempre son los malos. Siempre son los que se cogen los reales, siempre son los culpables de que la cosa no esté limpia. A veces uno se queja con razón, pero eso es un pequeño país. Sí. Y usted es la presidenta de un pequeño país que es su edificio. Y usted es la tesorera de un pequeño país. Y ahí hay oposición, y hay gobierno, y hay ciudadanos como nosotros que no cumplen con sus deberes. Exacto. Y eso es muy, muy, muy complicado. Y es una labor muy ingrata. Pero sin lugar a dudas, el tema con los trabajadores residenciales, ¿qué va a implicar para usted? Y quiero advertírselo. Ese muchacho que ustedes tienen allí apoyándolos, tienen que hacerle un contrato donde se especifique en qué los está apoyando. ¿Por qué razón? Casi toda la Junta de Condominio les ha pasado esto. Entonces dicen, bueno, no puedo con esta, tráeme uno, contrátamelo y que haga las funciones. Si ese muchacho pelea, él va a ganar el cargo de trabajador residencial con todos los derechos de ley de un trabajador residencial. Sí. Por eso hay que regularizar la situación de él. Claro. Porque legalmente, al él cumplir las funciones de un trabajador residencial, si tú lo llamas como lo llamas, ya el Tribunal Supremo y la Inspectoría de Trabajo han dicho, considéresele un trabajador residencial, inclusive en los matrimonios. Cuando el típico caso que contratas a la señora y vive con un señor que saca la basura o que limpia, él tiene derechos como trabajador residencial y ahí se enreda todo. Sí. Por eso es bueno regularizar la situación del muchacho. Que ahí quiero caer cuando regresemos al receso, porque esto hay que meterle un poco de fuerza, de impulso para que efectivamente logremos salir de este tema o que se incapacite. Exacto, eso está en la ley. Después que tú te enfermas durante más de un año, en todos los periodos establecidos por la ley, ya tú no puedes trabajar. Eso está clarito en la ley. En 3 años ya tú ya has tenido 3 incapacidades. Totalmente. Si ya no puedes trabajar, el Estado debe decirte como efectivamente, y acá está, esto está cotizándose en el Seguro Social, se acabó, no puede seguir trabajando y ustedes deben recuperar su espacio residencial. Porque ella dice, el papá de ella es abogado, no sé de dónde, porque ese es recién graduado. De todo tienen menos de abogado, creo que sé yo más de abogado que él. Que nosotros no pagamos el seguro social, que está al día, aquí están los soportes, que está al día. Bueno, esas son estrategias para dilatar. Sí, lo que más me preocupa no es la calificación del despido, sino el desalojo de la vivienda. Sobre eso vamos a hablar al regreso del receso y la necesidad, por favor, urgente, de que se tomen decisiones administrativas que permitan interpretar el artículo que les voy a comentar de la ley que regula la actividad de los trabajadores y las trabajadoras residenciales. Al regreso. Y dicen, no me puedo ir, aplícame el procedimiento por la SUNAVE. Y allí se empastela todo. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Tengo estas dos señoras representantes de una junta de condominio de un edificio en el municipio de Guaycaipuro, allá en la ciudad de Los Teques, y que lógicamente ustedes, bueno, mire, después de este programa yo voy a recibir 200.000 correos, tweets, etcétera, porque este es uno de los puntos más duros de las actividades del condominio junto con los morosos. Es el tema de las trabajadoras residenciales. Primero, efectivamente, las calificaciones de despido, que son el requisito previo exigido legalmente para votar a alguien de su trabajo, son lentas. Lo importante es que ustedes lo han hecho bien, porque hay juntas de condominio que no lo hacen. Le llaman la atención y no lo dejan por escrito, no las amonestan, no envían el expediente a la inspectoría y luego ahí sí se tranca el juego durante muchos años, porque efectivamente yo creo que la ley fue positiva en la medida que, como todo lo que se abusa, se prostituye, lógico, abusábamos de los conserjes, esa es la verdad. Llegaba un momento que los usábamos a toda hora, a las 2 de la mañana, uno le tocaba el timbre porque eran parte de la comunidad. Pero la ley generó más problemas de los que se quisieron evitar. Y mucha gente quedó sin trabajo, muchos condominios dejaron de contratar trabajadores residenciales y lamentablemente están en lo que están ustedes. ¿Cómo sacamos a la señora de allí? Tengo una pregunta. Luego de lo último que hicieron ahorita reciente, porque ya hace nada, septiembre de 2016, ¿qué ha sucedido?
¿Pasó el lapso que está acá establecido? Sí, pasó. Yo quiero que incorporemos a la alumna en esto, porque si efectivamente es como ustedes dicen, que tienen muchos niños en unas condiciones donde quizás los niños no estén estudiando o no se estén alimentando de una manera adecuada. Viven muy hacinados allí porque el espacio es muy pequeño, inclusive hasta el papá vive allí también. Me parece muy importante que incorporemos a la alumna y a los trabajadores sociales de alumna para que hagan un estudio psicosocial del núcleo familiar que en un momento dado nos ayude a impulsar la salida de allí. Porque el artículo 40 de la ley es uno de los más problemáticos de la ley. Cuando la relación de trabajo termina, le van a dar 3 meses para la desocupación. Sí. Pero ella es una ocupante legítima de una vivienda. ¿Y qué es lo que están haciendo algunas trabajadoras residenciales de muy mala fe? Se amparan por la SUNAVI, alegando que son ocupantes legítimas, que no tienen otra vivienda, y entonces desplazan la ley de los 3 meses para desocupar y se montan en el decreto contra el desalojo arbitrario de vivienda. Y dicen, no me puedo ir, aplícame el procedimiento por la SUNAVI. Y allí se empastela todo, porque pasa un año y no tienes trabajadora residencial, tienes a alguien ocupando el inmueble que no te paga por el inmueble y que te genera un conflicto, porque sobre la base de la ley tiene derecho a utilizar absolutamente todo lo que implica el funcionamiento de la residencia. Este punto, óiganme bien los legisladores, óiganme bien las instituciones administrativas y judiciales, este punto del artículo 40 tiene que regularse. Aquí tiene que aplicar la ley especial, no puede aplicar el decreto contra el desalojo arbitrario de vivienda. ¿Por qué razón? Es como si tú tienes una trabajadora doméstica, trabajadora del hogar, tú la botas y te dice, no, yo no me voy a ir porque yo vivo aquí. Es irracional. Sí. Debemos entender los entes administrativos y judiciales que esta ley, como es especial, debe cumplirse este desalojo que establece acá. 3 meses, se acabó, deben proceder a desalojarla, no por el derecho a la vivienda, sino porque se terminó la relación laboral. ¿Okay? Yo voy a incorporar al caso al doctor Jaime Pirela, que es nuestro experto en el área laboral, junto con el doctor de Gracia, pero en este caso voy a incorporar a Jaime, porque quiero ver en qué quedó esto, cómo han ustedes configurado su expediente eminentemente laboral y tratar de impulsarlo a través de las alianzas, tanto con la alcaldía como con la inspectoría y los entes públicos, y impulsarlo al punto de que lleguemos acá, a la desocupación de la vivienda, que me preocupa más la desocupación de la vivienda que la calificación del despido, porque la otra va bien encaminada. Esta es la que más nos va a costar, sobre todo porque hay niños. Por eso quiero que el OMNA se incorpore, para que se les haga el proceso mucho más legal y mucho más fácil a la hora de producir la desocupación. Muy complicado esto. Vamos a aceptar la solicitud, incorporamos a Jaime porque entiendo ustedes tienen abogado, pero vamos a hacer un par de remisiones externas a los entes públicos implicados para que nos den el impulso necesario de colocarnos ya luego en la situación de interpretar si aplica la ley del desalojo o vamos a aplicar la ley especial que rige la materia. ¿Está bien? Está bien. Acepto la solicitud. Gracias, doctor. Por favor. No sé si mandé la mitad de la ley por allá. Las juntas de condominio tienen que trabajar apegadas a la ley. Hay una ley especial, que es esta que les enseñé, sobre la dignificación de los trabajadores y las trabajadoras residenciales, pero hay una ley orgánica del trabajo que también hay que aplicar y por lo tanto deben hacer todo con muchísimo cuidado para que puedan lograr al final un despido que esté ajustado a la ley y luego un desalojo que también esté ajustado a la ley. Entiendan ustedes, trabajadores residenciales, yo por cierto le mando besos y abrazos al señor Marco, que es el de mi edificio, y a todo su equipo, que son adorables. Como eso sí, de verdad yo dudo que haya otros, pero los que son así buenos, entiendan que ustedes son parte esencial de la comunidad, tanto para nosotros como nosotros somos importantes para ustedes. La idea es llevarse bien y no llegar a estos límites, donde al final, señor trabajador residencial, le guste o no, va a ser desocupado. Por eso hay que hacerlo menos traumático y en menos tiempo. Vamos al receso y luego vemos el siguiente caso. Es obligar al comprador que me entregue mi apartamento visiblemente desalojado. Se ha dicho.
Estás viendo Se ha dicho. Estamos de regreso y vamos a conocer qué nos cuentan las partes del segundo caso. Buenas tardes, Gisela Contreras. ¿Cómo estás, Gisela? Buenas tardes, doctora Mónica. ¿Qué pasó, Gisela? Gracias Cuénteme. por seguirme su programa. Bueno, yo estoy aquí porque en el 2010, el 5 de noviembre del 2010, mi esposo y yo compramos un apartamento aquí en Caracas. Y entonces en ese momento nosotros nos fuimos al apartamento porque nos teníamos que regresar a Valencia, a Bejuma, donde vivimos. Porque él tenía una operación a las 2 de la tarde. Nos fuimos inmediatamente al apartamento. Ese apartamento estaba alquilado a un árabe. ¿El apartamento de ustedes? El que compramos, eso estaba alquilado a un árabe que el contrato se le terminó el 15 de octubre del 2010. Ok. Él no quería el apartamento porque él ya había comprado, pues entonces él le entrega al propietario y nosotros compramos el 5 de noviembre. Ok. 20 días después que ya... Pero ya no había nadie en el apartamento. Ajá, no había nadie en el apartamento porque él alquila solo en el 15 de octubre del 2009. Solo, y ahí está el contrato de arrendamiento notariado y todo, con todo lo de la ley, lo que Y no ustedes debe pasan hacer. a ser nuevos propietarios. Ajá, nuevos propietarios después del 15 de octubre del 2010, que ya él no está en el apartamento. Ese día que se firma, el 5 de noviembre, nos regresamos a Bejuma. Mi esposo tenía que operar ese día y no fuimos. Yo vine a los 10 días. Cuando llego al apartamento, mi sorpresa es que me consigo ahí a una señora, a 2 árabes. Que no eran los mismos árabes que tenían el no contrato. porque el que tenía el contrato era un árabe que es un muchacho de 23 años para aquel momento, 24 años, y en el documento está todo lo que dice de lo que él no puede hacer con el apartamento. Ok. Y él está solo ahí, solo tenía que estar. Pues. Bueno, entonces mi sorpresa es que yo subo con el switch del ascensor, pero cuando voy a abrir, ya abren pues. Material y físicamente, cuando usted compra en noviembre, ¿Ali se había ido Sí. o no? Sí, Ali se había ido. ¿Usted vio con sus propios ojitos que el No, apartamento no. estaba desocupado? No, es cuando vamos allá con Ali, que ese día él, no, que no cargaba las llaves, que para allá y para acá, bueno, no importa, yo ni bien está el día y yo te entrego las llaves. Pero él como tranquilo, chévere, porque él desocupó eso y él Y nada que el tenía que ver. vendedor les dijo algo, ¿Ali se fue, no se fue? No, entonces el vendedor chévere se vende porque uno lo conoce, se hizo negocio porque él es el apoderado de la madrina. Ok. Y entonces mi esposo, que era el traumatólogo, era pues el traumatólogo de ella, entonces comienzan a hablar por mis hijas que venían a estudiar, querían estudiar aquí Claro. en Caracas, y bueno, que por eso Pero nunca supimos si Ali materialmente se había mudado. no. Entonces, bueno, Ali entregó sus llaves porque él se mudó, porque él era solo y él había comprado. Él no quería ese apartamento porque él 6 meses antes ya había comprado ahí mismo en Los Palos Grandes. Claro, pero mi pregunta, porque es muy importante, parece mentira, pero el tema de yo me salí y yo te metí, tiene una cosa importante desde el punto de vista jurídico, porque además esto fue en el 2010. Sí. Estamos en el 2016. ¿Qué hicieron ustedes de 2010 hasta ahorita? Bueno, ahí es donde voy, ¿verdad? Ajá. Entonces, después, cuando yo me la consigo a ella, que me explica todo eso, me dice que le dé unos días. Mis 3 hijas tuvieron un accidente muy Caramba. fuerte, de 14, 15 y 16 años en ese momento. Bueno, entonces, aquí tengo todo del accidente que tuvieron mis 3 hijas. Entonces, la mayor, que está ahorita de 22, estaba de 16 en ese momento. Esta es la que está más grave, pues. Yo vuelvo y hablo con ella. Entonces ella, pero como usted se perdió, que yo no sé qué, y me montó aquella broma de otra vez su investidura de árabe, y para poder seguirla, porque yo podía venir en el día y nunca estaba ahí, tenía yo que alquilar aquí una habitación, un hotel, quedarme, para poder llegar en libre allá en la noche. ¿Ve? Entonces, bueno, ahí me mareó todo el 2011. ¿De qué son esos papeles? Estos son los del apartamento, Ok. A todas el estas, poder, 6. una demanda en la lona que tengo también por ella, que yo la gané. Ok. A todas estas no he escuchado todavía la palabra mágica que quisiera escuchar y quiero saber si eso está acá o no. La palabra mágica no era el tiempo. Yo, Alexis, la palabra mágica es
tsunami. Ajá. ¿Fue? Fue ahorita, a partir de marzo. Ok. Es Ahorita es nada. Sí. ¿Por qué razón? Cuando usted empieza su relato y yo empiezo a insistir sobre el tema de si Ali estaba o no estaba y quién las dejó entrar, hay todo un tema con la ley de arrendamientos inmobiliarios que es delicado, ¿no? Porque cuando Ali, como inquilino, materialmente no ha entregado, aun cuando se le haya acabado su contrato, y deja que entren sus familiares, ahí de alguna manera la relación de inquilinato sigue en el tiempo. Pero como usted me dijo que Ali sí se había ido y de repente aparece Marisol, ¿sabe dónde estuvo su pecado? El más grande pecado jurídico de este caso. ¿Cuál fue? Que inmediatamente cuando yo la vi ahí no fui a denunciar. Eso me entero correcto. ahora, pero usted, ¿cómo va a estar creyendo lo demás? Usted ha debido de haber ido a denunciar rapidito y la saquen y no darle chance a En que el esas momento, palabras. Gisela, que usted dice la perversa palabra, te doy un mes, ahí, lamentablemente, porque si la gente del otro lado fuera buena y decente, porque usted fue demasiado buena gente, pues si yo compro un apartamento, lo primero que yo hago, sabiendo que estaba arrendado y que supuestamente a Ali ya se le había acabado el contrato, es obligar al comprador que me entregue mi apartamento visiblemente desalojado, donde yo sepa que no hay nada de otro, porque es mío, e inmediatamente cambia cerradura, porque esa es otra, ¿no? Las cosas están tan horrorosas que uno tiene que compré, Sí, cambié y cerradura, alquilé, cambié cerradura. Y viene la tragedia del accidente de mis Sí, tres sin duda, hijas, eso- lamentablemente. Sin duda que eso se atravesó. Eso fue Pero muy grande. independientemente del accidente, el permiso de está bien, te metiste ilegalmente, pero yo te doy un mes, nos colocó en una situación de ocupantes legítimos y nos cambió la historia. Vamos al receso y vemos qué vamos a hacer ahora. Quiero ver por qué hay una demanda del OMNA, etcétera, y sobre todo lo de la tsunami, que es lo que más me interesa en este momento. Vamos al receso. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de agosto del 2015, que prohibía los desalojos, se está revisando. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Yo mientras tanto estaba en el receso, Gisela, estaba revisando hasta dónde llegan las cosas, inclusive de que ellas los denuncian a ustedes en la LOMNA por maltrato, daños psicológicos, etcétera. Y ustedes, todo esto es un invento, porque usted ganó al final el proceso y se declaró inadmisible porque no estaba fundamentado. Pero qué terrible que la buena fe de ustedes haya sido aprovechada bajo este escenario donde además ellos están viviendo comodísimo, porque no pagan nada. No pagan nada. Y tenemos 6 años en esto. La única ventaja es que el apartamento se revalorizó desde el punto de vista inmobiliario, pero quién sabe en qué condiciones está. ¿Ha habido inspección? Ese es el problema. No ha habido inspección. La última vez ya yo no entré, pues, porque desde que pasó lo de la orden de allanamiento yo la gané, ¿ves? Pero en vista de que ella hizo ese caso así tan de... ¿Quién es Juana? Yo, Gisela. Entonces, pues, como me dicen es Gisela... Yo dije, ¿qué es esto? Esto es otro caso. Claro, pero yo tengo acá a Gisela y acá me encuentro Juana Contreras. Juana o sea que usted es Gisela. Juana Gisela Ajá, Contreras. Contreras. Claro, pero artísticamente le gustó más Gisela. O Porque salía así en televisión. Está bien. Pues todos me conocen así. Ya veo que acá efectivamente se abrió el expediente ante la tsunami. Sí. Reciente, muy reciente. ¿Se ha hecho la primera audiencia de conciliación? Sí, 2. ¿Y fue o no Nada, fue? ella fue, gracias a Dios ella fue. Ajá. Porque cuando se le llevó la cita, ella dijo que no se iba a presentar, no, que no iba a firmar. Entonces el que se la llevó le dijo, bueno, de todas maneras, aquí tiene usted la cita para tal día y se Está tiene que notificado, presentar. claro. Yo tenía años que no la veía, pareciera que ella hubiera ganado la orden de alejamiento, porque en vista de que ella levantó esa mentira, utiliza a un tribunal, a unos jueces,
o es una falta de respeto llevarte a tres abogados a hacer mentir. Aquí está la audiencia donde ella inclusive trata de simular que hubo un contrato de arrendamiento verbal. Ella dice verbal, imagínense, ahí dice que le hicieron un contrato de arrendamiento verbal en marzo del 2010, cuando en marzo del 2010 todavía estaba vigente el de Ali. Está vigente porque está el contrato y todo de Ali, como si Ali vive ahí con un contrato en marzo del 2010, uno le va, el que nos vendió le va a meter otra árabe a él que vive solo. Una pregunta, veo acá los documentos, pero quiero confirmar, ¿está registrado la venta en el registro? Claro, sí, Okay. registrada y todo. Está bien, es decir que estamos en la última o en la fase donde la Tsunavi debería tomar una decisión para abrir la vía judicial. Ajá. Ok. Entonces ahí fuimos y ella fuimos a dos audiencias. En la última no, ella ahí estaba, en la última donde fue, que ella llevó también otro abogado. Cada vez que vaya a audiencia, ella lleva abogado. Realmente lleve o no lleve abogado, está claro que el procedimiento va a culminar con la apertura o con el inicio de una autorización para ustedes de ir a la vía judicial. Sí, entonces, ella no la reconozco. Estamos en y un no momento, pudieron estudiar aquí porque estamos tengo en un tres momento de sobrinos. transición, para que lo entienda, y ahí es donde yo voy a incorporar a la doctora Teresa Borges por lo siguiente. El hecho de que ya el expediente haya avanzado, ya prácticamente se va a culminar el expediente administrativo que va a permitirles a ustedes solicitar el desalojo judicial. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de agosto del 2015 que prohibía los desalojos se está revisando. ¿Por qué razón? Porque la misma Tsunavi entregó, producto de esa sentencia, se ordenaron unas mesas de trabajo entre todos los implicados, los propietarios, los ocupantes legítimos, los inquilinos, todo el mundo, porque lamentablemente se nos trabó el juego con la ley. La Tsunavi hace unos 2 meses aproximadamente entregó un manual para el desalojo, para hacerlo más rápido y más efectivo. Probablemente esto nos toque en la aplicación de ese manual que va a agilizar los procedimientos de desalojo, con lo cual está usted mucho más cerca de lograr que se concrete el desalojo. Lo que quiero es que Teresa revise el punto del procedimiento donde estamos y que no perdamos tiempo de si se aprueba el manual para el desalojo, que va a regular la parte administrativa para que los inquilinos o los ocupantes legítimos sin causa, como es su caso, se vayan, o si inmediatamente hay que entrar a tribunales para arrancar el procedimiento en tribunales. ¿Está claro? Voy entonces dígame. Así como agradecerle pues a una seguidora suya que desde que usted hizo su programa, ella tiene todos esos años, 2 años, Gisela anda, busca Caracas, anda, yo creo, y cuando hay casos ella me llama. Claro, ella vive en el Guayabo, en San Felipe, está se bien, llama pero María Alcarra, y yo le dije que el día que eso suceda le iba a nombrar, y cada vez que hay un programa me llama, Micelio, no, ahora veo Televen desde que me paro hasta que me acuesto. Muy bien, como debe ser, porque este es el mejor canal nacional que hay en este país donde estamos produciendo. Y cada vez que sale uno. Se los agradezco y espero que esto les haya servido para que eso se impulse. Ya tenemos casi 5 años al aire. Hubiese venido hace 5 años y lo hubiésemos ganado. Porque no nos hubiese agarrado la sentencia. Siempre me dice eso. Y entonces yo le dije, el día que eso se logre, hoy le di gracias a Dios. Y yo tengo 3 sobrinos de Puerto Ayacucho que están estudiando aquí en la central. Y los tengo en San Bernardino. Tranquila. No hallo cómo hacer. Esto lo vamos a recuperar. El procedimiento está a punto de cambiarse y va usted a recuperar su inmueble y a estas personas se les va a ofrecer, como debe ser, un refugio para que se vayan. Porque al final, tarde o temprano, como se lo dije en lo de los otros casos, recuperan. No, ya su tiene vivienda. mucho dinero y sus hijas que están casadas. Bueno, tengo que terminar porque me va a desalojar es Alexis. Bueno, Yo acepto la solicitud y gracias por la confianza. Me despido como siempre rapidito porque hay muchas cosas que hacer, pero ya las autoridades están trabajando, las asociaciones civiles estamos trabajando, nosotros desde acá de Televen como medio con responsabilidad social y empresarial trabajamos con muchísimo cariño en esto, en proponer cosas a ustedes, los que tienen el poder de decidir, para agilizar los procedimientos y para que en definitiva esto se cumpla como debe ser. Nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.